Hola, que Dios te bendiga. Mi nombre es Betsabe y te doy la bienvenida a un nuevo video. Bendiciones, familia en Cristo. Dios les bendiga. Bienvenidos a un nuevo video. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? El día de hoy traigo para todos ustedes una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón. Se encuentra en Jeremías capítulo 28 del 1 al 17. El Señor me ministraba el día de ayer en mi devocional y me entrega este mensaje. Cuidado con dar una palabra que no proviene de Dios. En la palabra del Señor, justo en esta cita bíblica, que yo te invito a que la leas y que la escudriñes en tu tiempo libre, nos habla de dos profetas, uno llamado Jeremías y el otro Ananías. Dice la palabra del Señor que Él escogió a Jeremías para que fuera el portador de su palabra, para que fuera el portador de su voz en su pueblo, en el pueblo de Israel. Ananías también era un profeta, pero Ananías habló en esta parte de las escrituras algo que no tenía nada que ver con lo que el Señor ya le había entregado a Jeremías. Es decir, no tenía nada que ver con la palabra que el Señor ya había declarado para su pueblo. Y es que quiero compartirte lo siguiente. La verdadera profecía no contradice la revelación previa de la palabra de Dios. Toda palabra tiene que estar sustentada aquí. Y qué maravilloso es saber que la palabra del Señor es muy clara, muy linda y que debemos acatarla porque nos puede traer consecuencias. Sí, consecuencias muy terribles. Es lindo saber que es muy clara, pero es muy terrible saber que trae consecuencias si no hacemos lo que el Señor nos demanda. Y el Señor hoy nos pide que cuidemos con lo que estamos hablando. Recuerda que de todo vamos a dar cuentas. Y hay una consecuencia tan terrible que le pasó a Ananías, porque dice la palabra del Señor que él se rebeló contra Dios. Soltó una palabra que no tenía nada que ver. Y lo más triste es que el pueblo creía en sus mentiras de Ananías. Y la palabra del Señor nos dice que a los 2 meses murió el profeta Ananías. En la versión NTV nos dice que a los 2 meses después murió el profeta Ananías, porque se rebeló contra Dios. Y es fuerte porque debemos preguntarnos, ¿estamos hablando palabra de Dios? ¿Estamos hablando en nuestros propios deseos? ¿Qué estamos haciendo? Queremos dar palabra, queremos predicar, queremos hacer muchas cosas, pero no está sustentado lo que está hablando en la palabra del Señor. O lo que nosotros queremos hacer es llamar la atención en decir, es que también a mí el Señor me usa, a la otra persona sí, pero a mí también, y a mí me tiene que revelar también palabra. Mira, el Señor sabe a quién va a usar, el Señor sabe a quién le va a entregar la palabra. Dice su palabra que todos somos vasos para servirlo, así que si a mí me entrega la palabra o no me la entrega o a ti te la entrega, gloria y honra es para nuestro Señor. Pero no por eso tenemos que soltar algo que no proviene de Dios, que no proviene desde su corazón al corazón de su pueblo. Y es necesario entenderlo porque el pueblo le encanta escuchar mentiras que solamente los reconfortan. Pero hay una verdad y la palabra del Señor es la verdad y la palabra del Señor es vida, ¿sí? Así que debemos de poner en práctica, no solamente escuchemos su palabra, sino ser hacedores de la palabra de Dios. Y aquí nos habla precisamente de que esto se puede convertir en una mentira. Todo aquello que estemos hablando y que no va con la palabra de Dios, esto se puede convertir en una mentira y puedes dañar a más vidas, puedes lastimar a más vidas porque estás dando una palabra que no proviene de Dios. Y si estás dando una palabra que no proviene de Dios, lo que vas a traer son consecuencias terribles a tu vida. Vas a darle cuentas a Dios y también estás siendo totalmente contrario a todo lo que le estás declarando a esta persona, todo lo que le estás declarando a este hermano, a esta hermana. Puedes dañar tanto. ¿Por qué? Porque cuando es palabra de Dios, bendice. Cuando es palabra de Dios, trae cumplimiento. Cuando es palabra de Dios, inspira. Cuando es palabra de Dios, está sustentado. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo todo lo contrario, no solamente vamos a dar cuentas de esto, sino también del daño que podemos causar a otros por solamente
pensar que lo que estamos entregando por nuestras emociones proviene de la palabra de Dios y no tiene nada que ver mis emociones, mis sentimientos, todo lo que tenga que ver con mi carne, con la palabra de Dios. No tiene nada que ver. Cuando yo estoy hablando con mis emociones, en mis sentimientos, en mi carnalidad, no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Y el Señor nos pide el día de hoy que podamos rendirnos ante Él y pedirle perdón por todo lo que hemos hecho. Si hemos declarado una palabra que no, si hemos dicho algo que no, pedirle perdón. Señor, perdóname porque todo lo que he hablado no es así. Y las consecuencias que pueden venir son terribles, así que es mejor arrepentirnos y decirle, Señor, perdóname porque hice esto, porque hice el otro. Puedes provocar tanto daño a más familias en Cristo por soltar una palabra que no viene del corazón de Dios a la vida de su hijo, a la vida de su hija. Es importante andar en el Espíritu, iglesia. Es necesario andar en el Espíritu porque cuando andamos en el Espíritu nos revela su palabra. El Espíritu nos hace entender su palabra. El Espíritu es el que nos hace entender y nos hace dar la palabra conforme al corazón de Dios. De acuerdo, esa palabra venga del corazón de Dios, el Espíritu Santo la revela y el Espíritu Santo te la entrega. Pero cuando nosotros no andamos en el Espíritu, entonces, ¿qué estamos hablando? Si no andamos en el Espíritu, cuidado con lo que estamos hablando, cuidado con lo que estamos predicando, porque no está sustentado aquí en lo que es la Biblia. Debemos reconocer que esto es palabra de Dios y aquí también está sustentado. Dice la palabra del Señor también que Él usa a sus vasos. Somos vasos para servir a nuestro Rey, pero eso no quiere decir que porque bueno, yo ya estoy predicando, mis hermanos acá, mi hermana no, dice yo también, a mí. Dios te va a usar, Dios te está usando, Dios sabe en dónde va a usarte, Dios sabe qué palabra entregarte, Dios sabe qué palabra entregarme. Si a mí no me entrega palabra, pero a ti sí, gloria y honra para el Señor, porque eso es para gloria de Él. Pero cuando nosotros estamos haciendo como de que, bueno, yo quiero dar una palabra, yo quiero soltar una palabra, yo lo voy a declarar y yo lo voy a hacer y yo lo voy a decir y no está sustentado y el Espíritu Santo no me dijo nada, no me reveló nada. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Es necesario hablar palabra de Dios, ¿sí? No importa si sea algo chiquito, algo grande, vamos a dar cuentas. Es necesario que el día de hoy podamos pedirle perdón a Dios y decirle, Señor, perdóname porque muchas veces me he equivocado. O si no lo has hecho, bueno, pero ese es un mensaje para que podamos entender que no caigamos en esto. No, sino constantemente ir a la presencia del Señor, constantemente llenarnos de su palabra, constantemente leer su palabra, constantemente estar llenos de su Santo Espíritu para que cuando lo que nosotros hablemos y lo que nosotros declaremos y lo que nosotros estemos predicando sea de bendición, sea de edificación y por supuesto que también tiene que tener cumplimiento. Gracias al Señor por esta palabra que Él ha puesto en nuestros corazones. Yo te la entrego en el nombre de Jesús y declaro que sea de bendición para tu vida, que sea de edificación para tu vida. Es una bendición para mí poder compartirte un poquito de lo que el Señor nos entrega. Nos estamos viendo en un próximo video. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Bye, bye.